Estoy muy contento de volver a verlos en mi canal. Hoy exploraremos juntos una historia llena de sorpresas y drama. Tuna y su hijo pequeño han decidido abandonar la granja y embarcarse en un nuevo viaje lleno de riesgos. Pero, ¿qué sucederá cuando se cruce en su camino un hombre desconocido en esta nueva y extraña travesía? ¿Es esto solo una casualidad o acaso hay una conspiración oscura esperando? Con cada paso que da Tuna parece caer cada vez más en una situación peligrosa, mientras los secretos comienzan a desvelarse. ¿Quién es este hombre? ¿Es alguien en quien puede confiar? ¿O es solo un estafador que quiere aprovecharse de su difícil situación? Con todas estas preocupaciones en su corazón, Tuna no solo debe preocuparse por ella misma, sino también por su hijo. Podrá superar este desafío de manera segura. Esta historia sin duda te sumergirá y no podrás apartar la mirada de la pantalla. No te pierdas ningún detalle del viaje de Tuna, ya que cada decisión que tome decidirá no solo su destino, sino también el de su querido hijo. Sígueme y descubramos juntos la resolución de esta historia. Veamos si Tuna podrá superar los desafíos y peligros que le esperan, o si se enfrentará a un destino que nadie desea. Después de un largo día vagando bajo la lluvia, finalmente Tuna encontró un refugio. Decidió detenerse en una casa abandonada y precaria para escapar de la tormenta, un lugar frío, pero al menos el único en el que ella y su hijo podían encontrar un poco de paz. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las grietas de las paredes, se despertó, abrió suavemente su caja de leche y mordió un trozo de pan. Un desayuno sencillo, pero quizás el más satisfactorio que ha tenido en todo el día de dificultades. Mientras el pan se iba acabando, su mente volvió a las palabras que la hermana de Alex le había dicho. Esas palabras no dejaban de rondar en su cabeza, haciendo que su corazón se apretara. La sensación de vacío, el dolor y el arrepentimiento, todo se entrelazaba en su interior. Sin embargo, también trataba de consolarse, pensando que irse era la mejor opción para todos. Esperaba que Alex entendiera su decisión, que no lo hizo por egoísmo, sino por desear que él fuera más feliz sin tener que cargar con las heridas que su presencia le causaba. Seguro que no me culpará, pensó para sí misma, con los ojos llenos de una tristeza indescriptible. Sabía que no podía regresar, que no podía seguir viviendo en el pasado. Su nueva vida se abría ante ella, aunque no sabía cómo sería. Pero Tuna no tenía otra opción más que seguir adelante. Después de terminar el desayuno, levantó a su hijo en brazos y se preparó para el siguiente viaje. El trabajo, las nuevas oportunidades, todo la esperaba, aunque el camino hacia adelante estaba lleno de obstáculos y dificultades. Pero no podía detenerse. Tenía que trabajar para ganarse la vida, para darle a su hijo un futuro mejor. Tuna caminaba sin mirar atrás. Cada paso era una decisión trascendental, no solo dejando atrás un pasado, sino comenzando un nuevo viaje, donde esperaba encontrar la felicidad sin importar cuántos desafíos tuviera que enfrentar. Tuna había recorrido muchos lugares, desde cafeterías bulliciosas hasta mercados, desde calles concurridas hasta tranquilos callejones, buscando un trabajo para poder mantenerse. Pero en cada lugar al que iba, solo recibía un no de los dueños de los comercios de los trabajadores. La razón siempre era la misma. ¿Cómo puedo contratarte si tienes un niño pequeño? Esa respuesta resonaba en su cabeza, haciendo que su corazón se pesara más y más.
Sus esperanzas, sus pequeños sueños se apagaban como la lluvia repentina que empapaba su espalda delgada. Triste y desanimada, Tuna siguió caminando sin saber a dónde se dirigía. Solo sabía que tenía que seguir buscando una oportunidad, aunque el camino fuera largo y oscuro. Llevaba a su hijo en brazos, sabiendo que nada era seguro, pero no podía rendirse. Después de todo, tenía que seguir adelante para darle a su hijo un futuro por difícil que fuera. El día pasó y Tuna sintió que sus fuerzas casi se agotaban. Decidió dirigirse hacia una aldea lejana con la esperanza de encontrar alguna pequeña oportunidad. Pero cuando estaba caminando agotada, el ambiente a su alrededor se oscureció repentinamente. El cielo comenzó a llover. Las gotas de lluvia caían como lágrimas frías e implacables. Ya no había refugio, por lo que Tuna solo pudo correr hacia una casa abandonada al borde del camino, un lugar desolado con paredes de madera deterioradas y techos cubiertos de musgo. Se sentó en un rincón de la casa, abrazando a su hijo con fuerza. Aunque la lluvia no cesara, su alma parecía más fría que el espacio sombrío que la rodeaba. En ese momento, se sintió como una persona perdida, sin saber a dónde ir, pero en su corazón no podía rendirse. Una pequeña chispa de esperanza aún brillaba en su interior y decidió que debía seguir caminando, aunque fuera bajo la lluvia o en la oscuridad, siempre que pudiera encontrar una salida para ella y su hijo. El cielo dejó de llover y Tuna se levantó apartando la fatiga que sentía en su corazón y continuó su viaje en busca de un refugio. Llegó a un taller de madera abandonado. El lugar estaba desierto, solo se escuchaba el viento susurrando entre las tablas de madera envejecida. El sol ya se estaba poniendo, pero no tenía otra opción que quedarse allí por la noche. Al menos ese lugar ofrecía techo, lo que le permitiría a ella y a su hijo escapar de la lluvia. Sentada en una esquina del taller, Tuna abrazó a su pequeño hijo. Pensaba en el futuro, en las dificultades que vendrían en el trabajo y la nueva vida que tendría que empezar. Sus planes aún eran inciertos, llenos de inseguridad. No sabía a dónde iría, qué haría, pero debía levantarse y seguir adelante. A pesar de la adversidad, esos pasos inciertos eran la única esperanza para ella y su hijo. Mientras pensaba en todo esto, un hombre se acercó al taller, vestido de manera impecable. Su rostro serio y su mirada decidida lo hacían destacar. Caminó hacia donde estaba Tuna sentada, sorprendiendo a la mujer, que levantó la cabeza al instante. En la tenue luz del atardecer, su rostro reflejaba la calma, pero también una gran seguridad. Tuna, aunque necesitaba estar tranquila, no pudo evitar preguntar: ¿Quién eres? ¿Eres el dueño de este taller? Adam, el hombre extraño. No respondió de inmediato. Lo miró por un momento y luego contestó con voz tranquila: Soy Adam. Vengo a ver este taller de madera porque planeo comprarlo. ¿Y tú quién eres para estar aquí? Tuna, aunque no quería, sintió que debía explicar su situación. Miró los ojos de Adam, que parecía juzgarla, y respondió suavemente: Soy una forastera. No tengo dónde quedarme, así que he decidido descansar aquí esta noche. Mañana iré a buscar trabajo. Adam la miró fijamente, notando la tristeza en su voz. No preguntó más, sino que dijo simplemente: ¿Y dónde irás tú y tu hijo después de esta noche? Tuna miró a su hijo, que dormía tranquilamente en su regazo. Sonrió débilmente, pero en su interior sentía una gran amargura. No lo sé, pero por ahora estaremos aquí un rato. Cuando pare de llover, continuaremos nuestro camino. Adam se quedó allí un momento,
sintiendo la desesperación en sus palabras. Luego asintió lentamente y se despidió. Entonces me voy. Que tengan suerte. Antes de irse, Adam echó un vistazo a la situación de madre e hijo. Sabía que sus vidas no eran fáciles, pero no podía hacer nada por el momento. Al salir del taller, un viento frío acarició su rostro mientras observaba el cielo oscurecerse. En su mente la imagen del niño inocente y la madre valiente permanecía. Sentía tristeza y no podía dejar que todo continuara así. Adam decidió que no podía irse sin hacer nada. Dio media vuelta y volvió al taller con una resolución firme. Miró a Tuna y dijo esta vez con más determinación: «He pensado bien las cosas. Voy a ayudarles». Tuna se sorprendió, no entendía qué estaba pasando. Pero los ojos de Adam ya no mostraban frialdad, sino sinceridad. Continuó: «Si no te molesta, puedo ayudarte a encontrar un lugar donde quedarse temporalmente y a buscar trabajo. No estás sola». Tuna quedó en silencio sintiendo la calidez en sus palabras. Las preocupaciones y los temores que había tenido hasta ahora parecían desvanecerse en ese instante. Miró a su hijo y una nueva esperanza comenzó a nacer en su corazón. «Gracias, Adam, pero no puedo aceptar tu ayuda sin una razón clara». Adam sonrió y negó con la cabeza. «No hace falta que me agradezcas, Tuna. Solo quiero que sepas que hay momentos en la vida en los que necesitamos la ayuda de los demás. Este es uno de esos momentos, y yo estoy aquí para hacerlo». Las palabras de Adam llegaron como un viento renovador en la vida de Tuna, dándole fuerzas para seguir adelante. La vida de ella podría cambiar a partir de ese momento, gracias a la bondad y sinceridad de un extraño que acababa de conocer. Adam dio media vuelta con pasos firmes y una mirada llena de determinación. Parecía que no podía permitir que madre e hijo siguieran sufriendo más. Después de un momento de silencio, habló suavemente con tono sincero. «Chica, si no sabes a dónde ir para pasar la noche, puedo ayudarte. Te puedo llevar a la casa de una amiga que vive cerca. Ella tiene espacio y podrías descansar allí por esta noche». Tuna lo miró, percibiendo la bondad en las palabras de Adam. Sin embargo, sentía dudas en su interior, temerosa de ser una carga para los demás. Negó con la cabeza con un tono de incomodidad. «Te agradezco, pero me temo que te voy a molestar mucho. Tengo a mi hijo pequeño y por la noche puede que llore, y eso podría incomodar a los demás». Adam la miró con ojos llenos de compasión. No mostró impaciencia, sino una comprensión profunda. Dio un paso hacia ella y dijo con voz calmada y segura: «No te preocupes, esa casa es de una amiga que yo ayudé hace tiempo. Ella vive sola y ya es mayor, por lo que entenderá perfectamente la situación. Estoy seguro de que te sentirás cómoda allí». Tuna, aunque algo aliviada por las palabras de Adam, seguía sintiendo dudas. Miró a su hijo que dormía tranquilamente en sus brazos, su rostro pequeño y rosado. Aunque la calma de su hijo la reconfortaba, el temor seguía latente en su pecho, sin querer causar molestias a nadie más. Un sentimiento de indecisión la invadió. No sabía qué hacer, pero el cansancio y la incertidumbre sobre el futuro la estaban agotando. Después de todo, lo único que tenía era su hijo y la esperanza de que la vida les daría una oportunidad. Miró a Adam y la determinación en su mirada y en sus palabras la hizo sentirse más segura. Si bien aún dudaba en ese momento, se dio cuenta de que no podía seguir enfrentando todo sola. Finalmente, Tuna guardó silencio durante un momento
observando a su pequeño y luego levantó la vista hacia Adam. Con una mezcla de gratitud y alivio, asintió y le respondió: «Está bien, iré contigo. Muchas gracias por todo». Adam sonrió levemente y su mirada tranquila le transmitió una sensación de paz. Asintió con la cabeza y dijo: «No es nada, Tuna. Solo quiero ayudarte. Déjame encargarme de ti por un momento». Ambos comenzaron a caminar juntos en la oscuridad que ya se había instalado. Aunque Tuna seguía sintiendo un poco de preocupación, al menos en ese instante, ya no estaría sola en su camino. Sabía que esta decisión podría ser el principio de algo nuevo, tal vez una oportunidad para ella y su hijo, por lo menos para pasar una noche tranquila. Y quizás, de allí en adelante, la vida les depararía una nueva esperanza. Rất vui mừng khi gặp lại các bạn trên kênh của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một câu chuyện đầy bất ngờ kịch tính. Cự Na và con trai nhỏ quyết định rời bỏ trang trại, bước vào một chàng trẻ mới đầy mạo hiểm. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi cô ấy gặp người đàn ông lạ ngay trên con đường xa lạ này? Đây chỉ là sự tình cờ hay một âm mưu đen tối đang chờ đợi? Với những bước đi của Nha dường như lại càng rơi vào thế nguy hiểm hơn khi những bí mật dần được hé lộ. Người đàn ông đó là ai? Có phải anh ta là người cô có thể tin tưởng, hay chỉ là kẻ lừa đảo muốn lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của cô? Với tất cả những lo lắng trong lòng, Tử Na không chỉ phải lo cho bản thân mà còn lo cho con trai mình. Liệu có thể vượt qua thử thách này một cách an toàn? Câu chuyện này chắc chắn sẽ khiến bạn phải đắm chìm, không thể rời mắt khỏi màn hình. Đừng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong hành trình của Tử Na, vì mọi chuyện quyết định của cô ấy sẽ không chỉ số phận của mình mà còn là đứa con nhỏ yêu quý. Vì vậy, hãy nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh của tôi.